Terry, gracias por tomarte el tiempo para conversar un poco. Y felicidades por este increíble y histórico logro de finalmente lograr la liberación de los rehenes. Y yo estaba viendo en la televisión cuando el presidente en la Knesset, tú estabas allí con él en Israel, dijo de ti que eres el mejor secretario de Estado de la historia. ¿Qué pasó por tu mente? Bueno, mira, el presidente es genial con esas cosas y le estoy agradecido, pero en realidad el mérito de ese acuerdo y de tantas otras cosas le corresponde a él. Quiero decir, él hizo cosas y lo he dicho, lo he insinuado, tal vez algún día se cuente la historia, algún día la historia dará los detalles de cómo sucedió esto y cómo fue posible, pero les aseguro que el presidente hizo cosas extraordinarias que tuvo que hacer para que esto ocurriera y luego tuvimos un gran equipo en el terreno allá. Quiero decir, Steve Woodcock y Jared Kushner merecen un enorme reconocimiento por llevar a cabo y ejecutar el plan del presidente respecto a esto. Y obviamente me siento bendecido y agradecido de ser parte de ello. Y sabes, con el tiempo, y quizás tú también hayas tenido la oportunidad de hacerlo, hemos conocido a muchas de esas familias. Muchas de esas familias que vimos en los videos son personas con las que nos hemos reunido 4, 5, 6 veces. Y en lo más profundo de esto, hubo meses en los que, francamente, dudé de que alguna vez volvieran a ver a sus seres queridos. Quiero decir, realmente era una pregunta si esto iba a suceder, así que poder ver videos de estas personas con las que me he reunido, algunas de ellas tan recientemente como 6 días antes de que estuvieran aquí en Washington, el 7 de octubre, poder ver a esas personas en la televisión, reuniéndose con sus seres queridos apenas 6 días después, es una de esas cosas que creo que puede servir en un lugar como este durante mucho tiempo y pocas personas tienen la oportunidad de ser parte de un día tan histórico como ese. Ahora bien, dicho esto, queda mucho trabajo por hacer para mantener esto, pero lo que es irreversible es que esos rehenes ya están de vuelta con sus familias. Nosotros Estuvimos en Israel no hace mucho y recaudamos dinero para comprar una ambulancia blindada para entregársela al Estado de Israel, porque eso lo dice todo. Necesitan una ambulancia blindada, que en la práctica es como un tanque que lleva atención médica a las personas. Y conocí a una de las madres de los rehenes y la angustia en su rostro. Y rezo y confío en que su hijo haya sido uno de los que finalmente fue liberado. Nos conocimos hace más de 10 años y estábamos en una conferencia para parejas. sí, Hawái. Y alguien se me acercó y me dijo, Marco Rubio está aquí y quiere conocerte. Yo dije, espera, ¿te refieres al senador Marco Rubio? Bueno, me encantaría conocerlo. Y entonces los conocimos a ti y a tu maravillosa, maravillosa esposa, Janet. Llegamos a conocernos y lo que más me impresionó fue que ustedes estaban tomando, y de hecho es un vuelo largo de Florida a Hawái. Fuimos 2 veces, 2 años seguidos. ¿Recuerdas? Eso es cierto. Y fue tan bueno verte allí porque eso dice mucho de ti, que tu matrimonio es importante para ti. Te tomaste ese tiempo para estar con tu esposa y fortalecer tu propio matrimonio. Y tu esposa y la mía están tomándote ahora mismo. Y Katy, mi esposa, se mensajea con Janet, tu esposa, todo el tiempo. Y ella nos contó algo realmente increíble sobre ti. Y ya sabes, siempre vas a obtener información privilegiada de las esposas, ¿verdad? Pero cuando te levantaste en el servicio conmemorativo de Charlie Kirk, diste lo que yo consideré una charla impresionante. Una de las cosas que él quiere que saquemos de esto, de todo esto, es lo siguiente: su profunda creencia de que todos fuimos creados. Cada uno de nosotros, antes del principio de los tiempos, por las manos del Dios del universo, un Dios todopoderoso que nos amó y nos creó con el propósito de vivir con Él por la eternidad. Pero luego el pecado entró en el mundo y nos separó de nuestro Creador. Y así Dios tomó la forma de un hombre y descendió para vivir entre nosotros. Y sufrió como los hombres. Y murió como un hombre, pero al tercer día resucitó, a diferencia de cualquier hombre mortal. Y luego, y para demostrarles a los incrédulos que estaban equivocados, comió con sus discípulos para que pudieran verlo y tocaron sus heridas. No resucitó como un fantasma ni como un espíritu, sino en carne. Y luego ascendió al cielo, pero prometió que volvería. Y lo hará. Y cuando regrese, porque asumió esa muerte, porque cargó esa cruz, fuimos liberados del pecado que nos separaba de Él.
Y cuando regrese, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y todos estaremos juntos, y vamos a tener un gran reencuentro allí de nuevo con Charlie y todas las personas que amamos. Gracias y que Dios los bendiga. De hecho, pensé que lo hiciste mejor. Presentaste el Evangelio mejor que algunos predicadores que he escuchado. Fue teológicamente preciso, apasionado y también comprensible. Y estábamos tan impresionados, fue un momento realmente grandioso. Y luego Janet le dijo a Kathy que no tenías notas cuando hiciste eso. Sí, a veces funciona mejor así. Así que lo que pasa cuando no escribes las cosas es que podrías olvidar decir algo. Pero creo que lo que a veces se pierde es un poco la autenticidad. Hay discursos que tienes que dar que están escritos y a menudo hago un esquema o solo notas como recordatorio. Pero creo que estas cosas salen mejor desde el corazón. Volviendo al matrimonio, es cierto, como escuché, si miras la Biblia, el amor de Dios por su pueblo se describe en términos matrimoniales. Nunca se describe como el amor de un padre por un hijo. Es casi siempre descrito como el del esposo. Y eso te muestra la importancia que el matrimonio tiene para Dios, como en muchos casos el matrimonio es de hecho una unión sacramental que realmente refleja el amor de Dios por las personas. Dicho esto, como todos saben, quienes han estado casados en la vida, es una vocación, es un trabajo, pero es el trabajo más importante que jamás tendremos. Es más importante que ser padre o madre, en realidad está relacionado, pero es aún más. El mejor regalo que los padres pueden dar a sus hijos es, en cierto modo, el trabajo en equipo de un hombre y una mujer colaborando juntos para criar a un hijo. Y volviendo al punto que mencionaste sobre el discurso y demás, creo que una de las cosas que hacían único a Charlie es que él era ambas cosas, realmente. Quiero decir, la gente lo consideraba una persona política y estuvo involucrado en la política estadounidense, pero su misión, sentí yo, su ministerio, en muchos casos era mucho más profundo que solo la política. Era un llamado a la revitalización de una sociedad, de todas las cosas que sabemos que funcionan, de todas las cosas que sabemos que son buenas. Exacto. Y no para imponérselo a nadie, pero pensé que en muchos sentidos esa era realmente la orientación de su misión y tenía aspectos políticos. Pero creo que el trabajo que hizo iba mucho más allá de la simple política desde una perspectiva partidista o algo por el estilo. Así que sentí que era una oportunidad importante para hablar de eso también, porque llegué a conocer bastante bien a Charlie y de hecho había estado intercambiando mensajes de texto con él apenas 5 días antes de que muriera. Él acababa de estar, o bien estaba en Corea del Sur, o estaba regresando de Corea del Sur y estaba muy preocupado por algunas de las cosas que están sucediendo en las iglesias dentro de Corea del Sur en este momento. Así que íbamos a hablar de eso la próxima vez que nos viéramos. Y lamentablemente esa conversación no ocurrirá, pero sí ese memorial fue una situación increíble allí con un número de 100 millones de personas lo vieron, fue irreal, sí. Así que, sabes, volviendo al tema del matrimonio, quiero decir, casi podrías tomar cada problema social en Estados Unidos hoy en día está directamente relacionado con la desintegración de la familia y específicamente con la falta de padres. He revisado estadísticas de personas que están encarceladas, personas que recurren a las drogas, chicas que quedan embarazadas fuera del matrimonio. La lista sigue y sigue, y en casi todos los casos provienen de un hogar roto y específicamente crecieron sin un padre. Lo he escuchado decir. Que una nación puede sobrevivir, una familia puede sobrevivir sin una nación, pero una nación no puede sobrevivir sin la familia. bueno, creo que el punto importante a destacar es que se trata de una nación, pero ¿cuáles son los átomos? ¿Cuáles son los bloques estructurales básicos de una sociedad y de un país? Y si empiezas a pensar en lo que es, en realidad son comunidades construidas por familias y hogares. Así que siempre le digo a la gente que lo más importante que sucede en nuestro país no es lo que pasa en la Casa Blanca, sino lo que pasa en tu casa. Así que eso también es un ejemplo de ello. Y entonces, si piensas en qué es eso, qué compone una nación y una sociedad, básicamente es la comunidad que está compuesta por familias, que obviamente están compuestas por hogares. Y es que, sabes, la familia en un entorno ideal es el primer gobierno, es la primera escuela, es la primera iglesia, es fundamental para todo. Ahora bien, ¿significa eso que alguien que viene de un hogar roto o de una familia disfuncional no puede tener éxito? Por supuesto que no significa eso. Significa eso que hay personas muy valientes
padres solteros, especialmente mujeres solteras que están allá afuera, madres solteras que están criando a sus hijos, es extraordinario. Y creo que eso nos obliga a ser solidarios con ellas y a entender que su misión es sumamente difícil. En muchos casos ellas mismas te dirán lo duro que es. Así que hay historias increíbles allá afuera y mujeres heroicas en particular. Y digo mujeres, aunque obviamente también hay hombres que lo han hecho. Pero te encuentras con muchas mujeres que han tenido que criar a sus hijos solas. Y es algo muy difícil, pero sabemos esto, el entorno ideal, el que la historia, miles de años de historia humana colectiva nos enseñan, e incluso en nuestro propio país, que la manera más efectiva de criar a los hijos es en un hogar donde una madre y un padre amorosos lo hacen juntos, aunque en algunas circunstancias, lamentablemente, eso no es posible por diversas razones. Bueno, mi mamá se casó y se divorció 7 veces. Nunca tuve un padre mientras crecía, pero cuando me convertí en cristiano, encontré figuras paternas. Encontré mentores, hombres mayores piadosos que pudieron ocupar ese papel en mi vida. Y hablando de la familia extendida, tu abuelo jugó un papel importante en influenciarte para que siguieras un camino político, ¿no es así? Bueno, supongo que en cierto sentido él inspiró. Todos nacemos con intereses e inclinaciones naturales. Obviamente tenía interés natural en el gobierno, la historia, cosas de esa naturaleza. Desde una edad muy temprana. Tuve la bendición de un abuelo, el padre de mi madre, que vivió con nosotros gran parte de mi vida hasta que falleció. Yo tenía unos 13 años y él dedicó mucho tiempo a alimentar esa chispa. Y así creo que en la vida sí puedes encontrar, sabes, hay muchas cosas que a la gente le encanta hacer, pero no son buenos en ello, y a eso se le llama un pasatiempo. Y luego hay cosas en las que somos buenos, pero no nos gustan, y eso siempre va a sentirse como trabajo. Y luego hay cosas que amas y en las que eres bueno, y ahí es donde has encontrado tu vocación. Y eso depende de quién seas, de qué se trate, y a veces es algo que genera mucho dinero, y a veces es algo que genera mucho dinero. Gran impacto, y a veces es simplemente tu misión, tu llamado en la vida, porque así es como Dios te hizo. Y creo que en este caso en particular yo tenía un interés natural y además desde joven tuve a alguien que me ayudó a alimentarlo. Ahora, no quiero engañar a la gente. Cuando tenía 16, 17 y 18 años, el gobierno y la política no eran el aspecto principal de mi vida en cuanto a lo que pensaba o me interesaba, pero siempre lo seguía, especialmente si era un tema de actualidad, como durante una elección en 1988 o algo por el estilo. Y mi abuelo ayudó a alimentar y fomentar ese interés porque era alguien que amaba leer, había leído mucho. Había quedado discapacitado de niño a causa de la polio. Él era uno de varios hijos, más de una docena de niños que vivían en una familia en la zona rural de Cuba, una familia de agricultores. Así que Él era el único que no podía trabajar ni aportar mano de obra. Así que fue él quien fue a la escuela, aprendió a leer y se convirtió en un lector, alguien que se sentaba al frente de las fábricas de tabacos en Cuba. Mientras los trabajadores liaban cigarros, él les leía. Primero leían los periódicos, luego leían una novela, así que estaba muy bien leído. Por eso, y de alguna manera alimentó eso. Y eso, por cierto, creo que es un testimonio del impacto que los abuelos pueden tener también en la vida de los jóvenes. También son un tesoro. sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, cuando te conocí por primera vez, eras senador. Ahora eres el secretario de Estado. Y ni siquiera puedo imaginar el tipo de información a la que estás expuesto. Y Las cosas que podrían causar gran alarma y las cosas que podrían causar miedo. Y no sé si lidias con cosas que no te dejan dormir por la noche, pero ¿cómo procesas eso? Y tal vez hay pasajes de las Escrituras a los que recurres para ayudarte a ponerte en un lugar de confianza en Dios, o cómo afrontas todo eso. bueno, creo que antes que nada, Erika Kirk ayer dijo algunas frases bastante poderosas en el servicio conmemorativo. Ella habló sobre cómo Charlie vivía libre de miedo. Creo que el miedo es un enemigo, es un paralizante. Casi que pienso que miedo es la terminología equivocada. Ciertamente todos nos preocupamos. Todos tenemos cosas por las que preocuparnos. Esto es lo que diría sobre el cristianismo en particular, de todas las religiones del mundo, y no estoy prejuzgando ni criticando a nadie, pero de todas las religiones del mundo, quienes nunca deberían vivir con miedo o quienes nunca deberían vivir con una preocupación que se vuelva paralizante son los cristianos, porque sabemos cómo termina todo. Siempre le digo esto a la gente todo el tiempo.
Sabes, me recuerda a cuando ves una película de terror, la has visto 10 veces, sabes cómo termina, sabes que el personaje principal sobrevive, pero aún así te pones nervioso cada vez que la ves, aunque ya sabes el desenlace. Y creo que esa es nuestra historia, ¿verdad? La historia de que sabemos que al final de los tiempos habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y que Jesús regresará. También sabemos que entre ahora y entonces vendrá un periodo de gran tribulación, de grandes desafíos. El mundo nunca ha estado libre de ellos, pero esto será especialmente más intenso. Y así que ya lo sabemos. Por eso, para nosotros, o para algunos, aspirar de alguna manera a vivir en un mundo libre de problemas, libre de desafíos y libre de preocupaciones, no es realista. Tampoco es bíblico, no es fiel a nuestra fe. Pero al final siempre recuerdo a las personas de fe cristiana que de todas las personas en el mundo que no deberían estar ansiosas por el futuro, deberíamos serlo, especialmente con eventos globales, porque sabemos cómo termina la película, sabemos cómo termina la historia. No sabemos cuándo termina, no podemos detallar exactamente cómo se va a desarrollar, pero sabemos en términos generales la temática, y la temática es la victoria y la restauración de lo que debimos haber sido desde el principio, y eso es lo más importante que hay que decirle a todos. La muerte no es algo natural. Es natural porque entró en el mundo a través del pecado, pero nunca fuimos destinados a morir. No fuimos creados para morir. Todo eso entró al mundo por la muerte y ahora estamos en un proceso de superarlo. Jesús hizo eso y ahora estamos en ese proceso. Como mortales por las consecuencias del pecado, viviendo a través de eso. Pero sabemos cómo termina la historia y eso ayuda a manejarlo. Es una forma clave en la que creo que la fe. Creo que si lo de secretario de Estado no funciona, puedes considerar ser pastor. Bueno, creo que es mucho más difícil que ser secretario de Estado. No lo creo. Entonces, pero sabes, escucharte hablar de estas cosas es sorprendente y muy alentador para un hombre en tu posición. Creer. Y mencionaste esto en el servicio conmemorativo de Charlie. No solo hablaste sobre la muerte de Cristo, su resurrección, también hablaste sobre el regreso de Cristo y acabas de mencionarlo de nuevo. Y sabes, la Biblia, hay lo que llamamos eventos proféticos, señales de los tiempos que nos dicen que Jesucristo va a regresar. Tienes acceso a más información que probablemente cualquier otra persona, aparte del presidente, por supuesto, y los miembros de su gabinete. Pero ves cosas sucediendo en nuestro mundo ahora mismo que te hagan decir, vaya, creo que Cristo podría regresar muy pronto. Bueno, estoy seguro de que sí. Quiero decir, en el sentido de que, pero también creo que si miras los 2000 años del cristianismo, cada generación ha creído que vivía en los últimos tiempos. No podían imaginar que las cosas pudieran ponerse peor de lo que ya estaban. Me imagino que si viviste en la década de 1940 y viste el crecimiento de la Alemania nazi y particularmente al principio, el progreso que habían logrado y los éxitos que estaban teniendo en el campo de batalla, fue una época muy aterradora. Así que creo que es casi una trampa. Básicamente nos dicen que ya sabes, ya sea la muerte o la segunda venida, vendrá como un ladrón en la noche. Y significa que la gente estará allí básicamente realizando actividades de la vida normal. Así que en lugar de intentar predecirlo o anticiparlo, creo que simplemente debemos entender que así es como termina la historia y mientras tanto, esto es lo que estamos llamados a hacer para vivir nuestra fe. 100%. Estoy de acuerdo con eso. He dicho que voy a llegar al cielo. Puede ser a través de un taxi o un Uber. Voy a llegar allí. Así que no importa. Tienes esa esperanza de que vas a estar con Cristo. Pero acabamos de ir al Museo del Holocausto. Y he estado en Yad Vashem en Israel. Diré, claro, tú también has estado, pero es realmente impactante ver que algo así suceda en tiempos relativamente modernos. Y sin embargo, vemos el auge del antisemitismo en el mundo de hoy, especialmente entre los jóvenes y especialmente en los campus universitarios, incluso en universidades de la Ivy League. ¿Por qué el resurgimiento del antisemitismo? Bueno, hay muchos factores que analizar ahí. No estoy seguro de ser un experto en explicar todo eso. Puedo decirte que es un veneno antiguo. Es uno de los odios más antiguos del mundo y ha causado un daño tremendo repetidamente a lo largo de la historia. Es también la historia del pueblo judío, de los desafíos que sabemos que han enfrentado desde el principio, a pesar del pacto de Dios y ciertamente, ya sabes, incluso el año 70 después de Cristo, ya sabes, la destrucción del templo y la dispersión del pueblo. Pero en tiempos más modernos, obviamente, el Holocausto nos recuerda lo peor de todo, en una era que podemos ver.
y luego el 7 de octubre, que fue un hecho impactante, fue el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto. Así que creo que eso nos pone muy en alerta para entenderlo. Creo que el odio, lamentablemente, es parte de la condición humana caída. Pero de alguna manera el antisemitismo es algo único. Es una forma de odio persistente que se ha repetido en cada generación, algunas veces de manera más pronunciada que otras, pero sin duda el Holocausto fue lo peor y luego el 7 de octubre está justo al lado en cuanto a lo que ocurrió en un solo día. Y creo que eso nos pone en alerta y nos hace darnos cuenta de ello. Creo que algo de lo que ha sucedido en los tiempos modernos, lamentablemente, es que hemos visto en la época contemporánea una especie de fusión de este sentimiento que se autodenominan anticolonialistas, anticapitalistas, antioccidentales. Un sentimiento que se aferra a temas clave y que se ha aferrado a la situación en Gaza como el ejemplo más reciente. Ven a Israel y por extensión al pueblo judío, como lo dicen abiertamente, una especie de invasores coloniales y capitalistas que ocuparon una tierra que no les pertenecía y que en muchos casos argumentan históricamente que el pueblo judío nunca tuvo una presencia duradera en esa tierra, lo cual sabemos que no es cierto. Así que creo que se ha aferrado a esto y es un movimiento globalizado y creo que es enfermizo y destructivo y debería ser rechazado en todas sus formas. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.